Apocalipsis, parte 2. El Cordero, los sellos y las trompetas. En esta 32ª lección, vamos a hablar sobre la importancia del libro del Apocalipsis y a explicar lo que significan los sellos y las trompetas. Además, vamos a darle la guía a la iglesia, para estudiar de la manera correcta el libro de las revelaciones, sin añadir, ni quitar nada, ni hacer suposiciones de temas que aparecen como figuras y no se entienden claramente. También hablaremos de las grandes señales, entre otras cosas. El libro de Apocalipsis es muy especial, aunque es uno de los menos leídos por la iglesia. Esto sucede por algunas razones. A algunos germanos no les gusta leerlo, porque lo encuentran muy complicado, debido a la información que contiene. Otros le tienen miedo. Sin embargo, ha llegado el momento de transmitir una visión general del libro, de forma sencilla y didáctica, a fin de que la iglesia pase a mirarlo con más naturalidad e interés. La expectativa es animar a todos los hermanos a leerlo, a sumergirse en él y a disfrutar de la riqueza de este libro. Una vez un hermano dijo que al diablo no le gusta mucho este libro, porque el libro del Apocalipsis muestra la victoria de Jesús y la derrota del diablo, de cómo terminará. El hecho es que este libro muestra la gloria que el Cordero tiene y la que recibirá. 1. El libro de Apocalipsis, cuando la gente usa la expresión de Génesis a Apocalipsis, quiere referirse metafóricamente al principio y al final de algo. Pero la palabra Apocalipsis no significa fin, aunque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis significa revelación, es decir, descubrir algo oculto, es como quitar el velo que está sobre algo. El libro comienza con la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. En otras palabras, se trata de una revelación que el Padre le dio a Jesús para que la compartiera con nosotros, su iglesia, acerca de su propia persona, y sobre lo que sucederá. Es un libro preciosísimo que se convertirá en una bendición, en especial para aquellos que lo lean, lo escuchen y que guarden esta palabra. Apocalipsis 1:3. Que la iglesia se anime a leer, a escuchar y a guardar. Una observación importante. Al final del libro hay una condenación para quien le añada o le quite a lo que está escrito. Apocalipsis 22 y 18-19. Estas bendiciones y maldiciones dicen cuán seriamente Dios considera los hechos y las verdades reveladas en este libro, para que sea tratado con seriedad. 2. ¿Para quién fue escrito este libro? El libro fue escrito para las 7 iglesias de Asia. No solo las cartas fueron individuales, sino que todo el libro fue escrito para todas las iglesias de Asia y, también, para nosotros, obviamente, el pueblo de Dios que tendríamos el acceso a su contenido tiempo después. El propósito de Apocalipsis no es simplemente predecir, anticipar, el futuro, para satisfacer nuestra curiosidad. Debemos preguntarnos, ¿por qué esto fue revelado a Juan? Porque el Señor le pidió que transmitiera todo esto a la iglesia. Porque necesitamos leer y guardar estas palabras. 3. Los 4 propósitos y motivos importantes de Apocalipsis son los siguientes. 1. Revelar a la persona de Cristo, Jesús. De hecho, es la revelación principal de este libro. El varón perfecto que vendrá para reinar sobre todo y para juzgar a todos. 2. Revelar el final de la historia. Todas las historias que conocemos, de libros o de películas, tienen un principio, un medio y un final, con un mensaje. El libro del Apocalipsis tiene como objetivo revelar la victoria de Jesús, fin, la derrota de Satanás y el cumplimiento final del propósito eterno de Dios. Este libro aporta respuestas muy importantes a preguntas centrales de la fe y de la propia humanidad, acerca de nuestro destino. Las escrituras no podrían quedar separadas de este libro. 3. Preparar a la iglesia para el regreso del Señor, también está puesto para animar a la iglesia y fortalecerla para los tiempos del fin, que pronto llegarán.
Cierto hermano dijo que el libro de Apocalipsis es un manual para la gran tribulación. Esto tiene sentido. Domingo 4. Anunciar el juicio de Dios. Este libro, más que cualquier otro, anuncia el juicio que vendrá, así como las recompensas y el castigo eterno. Es fundamental e importantísimo. En resumen, este libro prepara a la iglesia para las cosas que vendrán. 4. ¿Cómo debemos estudiarlo? Leyéndolo de forma simple y directa, hacerlo varias veces, buscando tener una visión de todo, sin preocuparse por entender los detalles, ni interpretar las cosas bajo su propio entendimiento. Vale destacar que el libro tiene una parte central, en la que hay una secuencia de 3 hechos que se han observado: los sellos, las trompetas y las copas. Es importante que observemos esta cronología. Es importante observar que en estos relatos, y que en estas 3 secuencias, a veces hay algunas interrupciones y aparecen capítulos que funcionan como paréntesis al contenido, detallando algún hecho en medio de estas secuencias. Un ejemplo para ilustrar: en el capítulo 6 se relatan los 6 primeros sellos. Cuando termina el 6º sello y se debería entrar al 7º, no habla sobre el 7º sello. Habla de los 144.000 sellados de Israel y de la multitud que viene de la gran tribulación. Esto es un paréntesis. Después, en el capítulo 8 continúa el 7º sello. Esto ocurre y es importante observar lo que va quedando plasmado en el libro. Este paréntesis ocurre nuevamente entre la 6ª y la 7ª trompeta, y entre las trompetas y las copas de la ira. Es importante leer el Apocalipsis encajando los acontecimientos descritos en él, con los acontecimientos descritos por Jesús y por los apóstoles. La enseñanza de Jesús en los evangelios es la espina dorsal, aunque el libro de Apocalipsis también lo es, porque es Jesús quien está hablando. Sin embargo, a causa de las figuras utilizadas, debemos encajar los hechos en aquello que está claro en Mateo 24, referencia principal. En Apocalipsis aparecen aquellos hechos que Jesús nos trae en Mateo, pero también aparecen otros acontecimientos que vendrán después. Algo de suma importancia es que no se permita especular. Esto quiere decir que afirmar lo que no está dicho en las Escrituras no es cierto, más aún, es pecado y peligroso. Debemos respetar los silencios bíblicos. Ellos existen por alguna razón determinada por Dios. En Apocalipsis, más que nunca, necesitamos tomar de este cuidado. Ni decir lo que no está escrito, ni concluir lo que no está claro. Por ejemplo, algunas de las figuras se explican en el propio texto. Cuando dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias porque el texto lo dice claramente. Veamos otro ejemplo: podemos decir que el dragón es Satanás, porque el texto lo dice. En cuanto a las otras figuras que no son claras, nosotros no podemos afirmar nada, y esto ciertamente no va a estorbar en nada nuestro estudio. 5. Panorama general del libro. Hay una parte inicial en el libro, una parte en el medio, y la parte final del libro. En la parte inicial de Apocalipsis, de los capítulos del 1 a 3, ya estudiamos en las lecciones anteriores, acerca de que Jesús vendrá a reinar con mucho poder y gran gloria, y en los capítulos del 2 al 3 leemos sobre las 7 iglesias en Asia, con las advertencias y las promesas que son también para nosotros. Si aún tiene dudas, no deje de consultar las lecciones anteriores. En los capítulos 4 y 5 se describen las escenas que ocurren en el cielo y que anticipan el inicio de la secuencia de los acontecimientos de los 7 sellos, y lo que viene después hasta el final. 01 Apocalipsis 4, la visión del trono de Dios. Esta es una de las pocas descripciones en las Escrituras que tenemos acerca del cielo y del trono de Dios. Si usted tiene la curiosidad de mirar a la sala del trono, el Señor aquí le abre una ventana a esta posibilidad y le muestra lo que sucede allí. Después de que Jesús le dio las 7 cartas a Juan, lo llamó y le dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces,
Juan se encuentra en el Espíritu en el cielo y ve un trono, y a alguien sentado en este trono. La escena es de total esplendor y gloria, casi imposible de describir. Él dice que el que está sentado en el trono es semejante a las piedras preciosas, al jaspe y a la cornalina. Alrededor del trono hay un arco iris semejante a la esmeralda. Imaginemos esta escena: del trono salen relámpagos y truenos. Delante del trono, él dice que hay un mar como de vidrio, semejante al cristal. En el capítulo 15, Juan describe este mar diciendo que parece que está mezclado con fuego. ¿Qué lugar es este? A título informativo, la palabra trono aparece 15 veces. Esta palabra indica gobierno. El Señor está ahí sentado en este lugar y desde allí Él gobierna el universo. Dios está sentado, Él no está agitado, no necesita estar nervioso, ni se sorprende con nada. Sabe exactamente todo lo que sucede y nada ocurre sin su permiso. Él está cumpliendo todos sus planes. En este lugar recibe adoración incesante. Alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Uno semejante al león, otro a un becerro, otro al hombre y otro al águila. Creemos que estas son figuras del propio Señor Jesús, aspectos de Él: el becerro como siervo, el hombre expresando su humanidad, el águila semejante a su divinidad, y el león figura de Él como rey. ¿Quiénes son estos seres celestiales? El texto no dice, pero podemos creer que son querubines. Esto es porque Ezequiel tuvo una visión casi idéntica de estos seres y de este trono, Ezequiel 1 a 28 y 10, 1 a 22. En este texto dice que son querubines. Ellos adoran al Señor ininterrumpidamente, día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. No importa lo que suceda en la tierra, el Señor está recibiendo adoración permanente e incesante en el cielo. Alrededor del trono están los 24 ancianos, vestidos de blanco, sentados en 24 tronos. Ellos tienen coronas y tronos. Y se postran, adoran y ponen sus coronas delante del Señor para adorarlo. ¿Quiénes son? No nos dice quiénes son. No podemos afirmar nada. Pueden ser los representantes de los 2 pueblos del pacto de Dios, Israel y la Iglesia, pero esto es solo una especulación. En la muralla de la Nueva Jerusalén están los nombres de las 12 tribus, en las 12 puertas, y los nombres de los 12 apóstoles en los 12 cimientos de las murallas. Estos 24 ancianos se postran y adoran al Señor y ponen sus coronas delante del Señor. 6. Apocalipsis capítulo 5, el libro sellado y el león cordero. Juan ve que en la mano de aquel que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y un ángel preguntaba quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. Y Juan lloraba mucho. ¿Qué hay en este libro escrito por dentro y por fuera? No sabemos, el texto no lo dice. Podemos suponer que en este libro está ocurriendo la secuencia de acontecimientos que vendrán para el fin, porque cuando Jesús comienza a abrir el libro, estos acontecimientos comienzan a suceder. Pero no sabemos lo que hay en este libro. En esta hora en que Juan está llorando, uno de los ancianos habló con Juan: no llores. El león de la tribu de Judá venció para abrir el libro y sus 7 sellos. Y Juan mira y no ve un león, él ve un cordero como habiendo sido muerto. Aleluya. Jesús es nuestro león cordero. El cordero que fue asesinado. El león que venció, y él es digno de abrir el libro. El cordero toma el libro del que está sentado en el trono, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante él y lo adoran diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solo anuncian quién es Él, sino también su obra y lo que ha hecho. Ambas cosas lo habilitan para desatar el sello, para abrir el libro y para liberar todos estos acontecimientos que pondrán fin a nuestra era.
y en este momento millones de ángeles lo adoran y dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Después, todas las criaturas del universo se unen y ahora adoran al Padre y al Hijo juntos, y declaran al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los dos son dignos. Los dos estaban comprometidos con este propósito eterno. Los dos sufrieron juntamente para que fuera posible tener junto a ellos al pueblo. La adoración de este momento es otra de las grandes evidencias de la divinidad de Jesús, porque Él recibe la alabanza y la adoración juntamente con el Padre. Aleluya 7, Apocalipsis capítulo 6. Los primeros 6 sellos. A partir del capítulo 6 se inicia la secuencia de los acontecimientos de los tiempos del fin. Este capítulo presenta los 6 primeros sellos. Es posible verificar que estos 6 sellos están en secuencia y no hay ningún intervalo entre ellos. En los versículos del 1 al 8 tenemos los 4 primeros sellos. Veamos. Primero sello: caballo blanco, un caballero con arco y se le da una corona, salió venciendo y para vencer. Hay varias teorías acerca de lo que sería este caballero. Para nosotros, la mejor posibilidad sería la figura del anticristo, con el inicio de su manifestación, relatado en la última semana de Daniel. Segundo sello: caballo rojo, al jinete le fue dado el poder quitar la paz de la tierra, los hombres se matarán unos a otros. Está hablando de una gran guerra. Tercero sello: caballo negro, un jinete con una balanza en la mano, el trigo y la cebada a precios caros. Aquí, tal vez, está hablando de escasez de alimentos, es decir, mucha hambre en la tierra. Cuarto sello: caballo amarillo, un caballero que tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Le fue dada la autoridad para matar con la espada, con el hambre y con las fieras de la tierra. La cuarta parte de la tierra morirá a causa de la guerra, del hambre, de las muertes naturales y por las fieras, quizás indicando epidemias o armas biológicas. No lo sabemos con certeza. Una alternativa que tiene el mundo para vivir un colapso social, con la violencia y con las nuevas epidemias. Podemos ver, claramente, un paralelo entre el cuadro presentado en estos primeros sellos y el cuadro de los acontecimientos que Jesús relata en el principio de Dolores. Esto aparece en Mateo 24 y Lucas 21. Es posible relacionar los 4 sellos con estos elementos citados. Nación contra nación, hambrunas, epidemias, terremotos. 8, Apocalipsis 6. 9 a 11. El quinto sello: los mártires, las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Seguimos reconociendo un paralelo con la descripción de Jesús al final del principio de Dolores y durante la gran tribulación, cuando los discípulos serán atribulados y asesinados por causa del testimonio. En Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 9, Apocalipsis 6 y 12. 17. El sexto sello: grandes señales, el sol negro, la luna como sangre. Las estrellas caen sobre la tierra, el cielo se enrolla como un pergamino, los montes y las islas serán removidos de su lugar. Continuamos encajando estos acontecimientos con el relato de los 6 momentos de la enseñanza de Jesús en Mateo 24 y 29, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Observación importante: no hay en el libro de Apocalipsis un relato explícito y claro de la aparición de la señal del Hijo del Hombre y del arrebatamiento. Una posibilidad de este momento sería en el sexto sello, porque aquí los hombres declaran:
que ha llegado el gran día de la ira. La falta de claridad en esta información no altera todo lo que hemos estudiado hasta ahora. La secuencia de los acontecimientos es la que Jesús nos enseñó. El arrebatamiento solo ocurre después de la gran tribulación y después de que el sol se oscurece y los poderes de los cielos son sacudidos. Vemos en el quinto sello a los mártires y en el sexto sello el sol y la luna oscureciendo y el cielo siendo sacudido. Y después está la mención de que llegó el día de la ira. El día de la ira será después de que la iglesia sea arrebatada. 10, Apocalipsis 7, paréntesis, será comentado en próximas lecciones. 11, Apocalipsis 8 y 9 el último sello y las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1 a 6 el séptimo sello. El texto relata un ángel con un incensario en la mano. El incienso son las oraciones de los santos. Arroja el incensario a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, 7 hasta 9 y 21. Las primeras 6 trompetas. Haremos un breve relato de cada trompeta sin preocuparnos por las interpretaciones, ni por el tiempo en que ellas van a sonar. Algunos piensan que ellas sonarán durante el tiempo en que la iglesia esté aún en la tierra. Es decir, la iglesia podría ver todos estos acontecimientos. Otros creen que estas forman parte del día de la ira, junto con las 7 plagas, que ocurrirán solo después de que la iglesia sea arrebatada. No vamos a entrar en este tema, porque nosotros mismos aún no tenemos una definición al respecto. Las 6 trompetas. Primera trompeta. Apocalipsis 8, 7 granizo y fuego que cae sobre la tierra. Se quema 1/3 de la tierra, de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Segunda trompeta. Apocalipsis 8, 8 a 9 como una gran montaña en llamas lanzada al mar. Muere 1/3 de la vida en el 3 de marzo. Trompeta. Apocalipsis 8 y 10, 11 cae del cielo una gran estrella ardiente, ajenjo. Hace amargas 1/3 de los ríos y de las fuentes de aguas. Los hombres no podrán beber agua. Cuarta trompeta. Apocalipsis 8.12 a 13 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas se oscurecen. Quinta trompeta. Apocalipsis 9, 1 a 11 una estrella se cae a la tierra y abre el pozo del abismo, de donde sube un humo que oscurece el sol y el aire. Del humo salen langostas sobre la tierra, con poder de escorpiones. Atormentarán a los hombres que no tienen el sello de Dios, por 5 meses. Estos buscarán la muerte y no la hallarán. Hay muchas especulaciones sobre lo que serían estas langostas y de quienes serían los sellados. Serían los 144.000 judíos o la iglesia. No vamos a entrar en estos detalles. Sexta trompeta. Apocalipsis 9 y 13, 21 los 4 ángeles y los ejércitos de caballería con 200 millones de soldados. Muere 1/3 de los hombres. Apocalipsis 10, 1 a 11 y 14, paréntesis, será comentado en la próxima lección. Hay algunas descripciones que están fuera de este contexto. Apocalipsis 11 y 15, 19 la última trompeta. La séptima trompeta. Los reinos del mundo son de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 15. En el versículo 17 hay una expresión interesante: el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. No se menciona más la expresión que ha de venir, que aparece 2 veces en el capítulo 1, quizás indicando que Jesús ya vino, que ya apareció en el cielo. Y en el versículo 18 menciona que, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es otro momento en que es posible que ocurra la venida del Señor y el arrebatamiento. Además del lenguaje utilizado aquí, esto concuerda con la mención de Pablo con la última trompeta: los muertos resucitarán. Él habla sobre esto en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los Tesalonicenses. Hay mención de la trompeta siendo tocada.
Si aquí es el momento del arrebatamiento, en la séptima trompeta, entonces todos los acontecimientos desde el sexto sello hasta la última trompeta estarían ocurriendo en aquel cuarto momento que Jesús menciona los graves cataclismos, en Mateo 24 y 29. Finalmente, continuaremos en las próximas lecciones hablando de otros paréntesis que aparecen, capítulos 12 y 13, por ejemplo, y le daremos la secuencia hasta llegar al capítulo 22. Revisión del contenido. En esta 32ª lección de los fundamentos, estudiamos algunos capítulos del libro de Apocalipsis, con una exposición simple y sin especulaciones, destacando lo que las escrituras afirman y respetando los silencios bíblicos. Encajamos estos hechos en la espina dorsal de Mateo 24 y tomamos conocimiento de los 7 sellos y de las 7 trompetas. Tuvimos también una maravillosa experiencia de vislumbrar los cielos, el trono de Dios y la gloria del Cordero. Considere atentamente 1. ¿Por qué es importante el libro de Apocalipsis? ¿Lo ha leído? ¿Puede imaginar la escena de la adoración celestial que C2 describe en Apocalipsis 4 y 5? ¿Cómo ha sido su experiencia de contemplar y adorar al Señor? ¿Puede ver la relación que hay entre los hechos que ocurrieron 3 en los sellos de Apocalipsis 6 y las señales descritas por Jesús en Mateo 24?